Hola, lectores. Hoy quiero hablar con ustedes de un tema fundamental, uno que es desdeñado en las universidades y en las escuelas de cualquier índole. Se trata del tema de la pseudociencia. Las universidades y las escuelas lo desdeñan porque en gran medida en ellas es en donde existen muchas pseudociencias, pero ya tendremos oportunidad de comentar algo al respecto. Por lo pronto, para comenzar sobre este tema, quiero mostrarles un libro fundamental de Mario Bunge, Pseudociencia e Ideología. En él están las cuestiones básicas alrededor de este problema de las pseudociencias, en particular porque esos problemas están alrededor de su definición de lo que es una pseudociencia. Como todos sabemos, Bunge utiliza un cierto formalismo teórico conjuntista, así que para él las pseudociencias consisten de una decátupla ordenada, es decir, 10 componentes. La principal, la primera que enuncia, es la de que toda pseudociencia tiene por base, por fundamento, un conjunto de creyentes, no personas con capacidad crítica. Recordemos que la creencia es la primera fase para llegar al conocimiento. Podemos creer, pero debemos tener buenas razones para creer, y aquello en lo que creemos debe ser verdad, solamente así tenemos conocimiento, o al menos eso nos dijo Platón que era el conocimiento, creencia justificada y verdadera. Aquí, en el caso de las pseudociencias, los creyentes parece que se quedan en la primera fase y no hay elementos que justifiquen sus creencias. O quizá los haya, pero se revelan después como que no son lo que aparentaban ser. Son un engaño, son un embuste, son un error. En muchos casos lo son. En la gran mayoría de los casos lo son. Bien, vamos a comenzar por lo que podríamos considerar el verdadero origen de la pseudociencia con un fundamento, es decir, con buenas razones para poder empezar a creer en eso que se llama pseudociencia. El libro es este. No es un libro, son 4 compilados en este volumen de la editorial Dover, que tiene todos los libros de Charles Fort. El principal libro y más conocido es el libro de los condenados. Todos estos libros están formados por recortes de periódicos y revistas. ¿Y qué encontramos en él? Encontramos la materia básica de la pseudociencia. Encontramos lluvias de sangre, lluvias de piedra, lluvias de ranas, lluvias de pescados, abducciones, ovnis, asesinatos de vacas, misteriosos asesinatos de vacas, gente que puede romper metal con los dientes, gente que desaparece. Esa es la base, ese es el material de la pseudociencia. ¿Está justificado? ¿Tiene explicación científica? ¿Todos son errores de observación? ¿Hay en ellos siempre una malicia subsumida allí? ¿Son quienes creen en ellos solamente una bola de creyentes que lo hacen sin tener ningún fundamento y lo hacen porque quizá no tengan nada mejor que hacer? Bueno, si lo encuentran, léanlo. Allí verán cosas muy interesantes. Pero la pseudociencia no se detiene ahí. La pseudociencia también aparece cuando queremos cuestionar a la ciencia misma sobre otro tipo de fundamentos que los que la ciencia dice darnos. Por ejemplo, tenemos un caso muy interesante, este libro que se llama Volver a Newton. Back to Newton. Volver a Newton tiene un subtítulo: un reto a la teoría de la relatividad de Einstein. Bueno, el autor no dice que pone en el subtítulo que es un reto, pero cuando leemos las primeras páginas, nos damos cuenta que no es un reto. Él está seguro que ha logrado refutar a Einstein. Es decir, él considera que la teoría de la relatividad especial de Einstein es un completo error, porque Einstein se desliza sobre los errores, sobre aquello que se dejó de lado, sobre lo que nadie hace caso, sobre los fundamentos no reflexionados de las ciencias. Y Georges de Botezat, que es el autor de este libro, Georges de Botezat, no era cualquier neófito, era un ruso lo suficientemente inteligente como para huir de Rusia cuando Lenin tomó el poder, migró a Estados Unidos y en Estados Unidos se dedicó a construir helicópteros para el ejército norteamericano. Construyó de hecho un prototipo con 4 hélices y así lo hizo durante toda su vida. Era un ingeniero y en cierto momento tuvo tanta notoriedad su refutación de las teorías de Einstein que Einstein mismo
se levantó en una conferencia pública que dio de Botezat y allí lo refutó, o dijo que lo refutó. Hay algo muy interesante aquí. En este libro de Botezat cita un artículo de Dayton Miller, que quizá ya hoy no sea muy conocido, sobre el experimento de Michelson-Morley. De hecho, Dayton Miller cree que el experimento de Michelson-Morley no es conclusivo y que el éter no está definitivamente desterrado. Recordemos lo que es el éter, es una suerte de analogía para la propagación del campo electromagnético. Si el campo electromagnético está hecho de ondas, ¿esas ondas dónde se propagan? En el éter. Esa fue la gran idea del siglo XIX. La propagación de la luz se da en un medio que es el éter. Es una analogía con la propagación de las ondas en medios materiales. Einstein refutó a de Botezat, pero comúnmente, muy seguido, de editoriales de corto tiraje o pagados por el mismo autor, surgen libros en donde van en contra de alguna cosa que ellos llaman la ortodoxia científica. Recordemos que la ciencia no tiene ortodoxias. Si es que nosotros vemos la ciencia más allá de sus manifestaciones burocráticas, la ciencia carece de ortodoxias, no es una comunidad de creyentes, es una comunidad de personas críticas que hacen siempre reflexión sobre los fundamentos de aquello que se encuentra, y todo lo que se encuentra es provisional. Bien, de todos modos, hay quienes creen que hay capillas. Seguramente las hay, Pero bueno, aquí tenemos otro ejemplo, muy bueno. Este es de un señor canadiense que se llama Paul Marmet. Se llama Absurdos en la física moderna, una solución. ¿Cuáles son los absurdos que encuentra Marmet? La concepción de Copenhague de la mecánica cuántica. En México tenemos un libro de texto que va contra la concepción de Copenhague de la mecánica cuántica, que es el texto de Luis de la Peña. Nadie lo considera pseudociencia. Pero bueno, así es este mundo. Hay otros ejemplos interesantes. Vean este. Este es un libro de un señor que se llama Matthias Frisch. Se llama Inconsistencia, Asimetría y No Localidad. Una investigación filosófica de la electrodinámica clásica. Él cree que ha encontrado una contradicción en los fundamentos de la electrodinámica clásica. Supone que tenemos una partícula cargada que se va a mover en un campo electrostático y que al moverse radia, y por lo tanto se viola la ley de conservación de la energía, porque la ecuación de Newton que describe el campo, de donde se deriva la conservación de energía, no describe la reacción de radiación. Posteriormente, sus críticos de Frisch mostraron que esto no ocurría en el formalismo de Frisch porque no incluía el autocampo del electrón. Toda partícula cargada que se acelera por una fuerza externa, que una fuerza externa la acelera, digamos un campo electrostático, genera una reacción de radiación, empieza a radiar, y esa reacción de radiación incluye un autocampo, el autocampo de la partícula. Entonces, la teoría de Frisch se viene abajo cuando se incluye la generación del autocampo. Bien, llegamos al que quizás sea el padre fundador de todas estas cosas. Y ese padre fundador de la pseudociencia tuvo un gran éxito. Aquí lo tengo anotado. En la revista Science, ustedes han escuchado hablar de la revista Science, una revista muy famosa. En la revista Science, en 1962, en el volumen 138, dos físicos muy famosos, Valentin Bargmann y Lloyd Motz, ellos sí nadie los puede acusar de pseudocientíficos, publicaron un artículo donde reconocían los descubrimientos, o más bien las predicciones hechas por el doctor Immanuel Velikovsky. ¿Quién era Velikovsky? Ese sí, un gran pseudocientífico, escritor de aquel maravilloso libro Mundos en colisión, en donde nos decía que el sistema solar se formó a partir de, bueno, no todo el sistema solar, algunos planetas del sistema solar, en particular Venus y Marte, se formaron como resultado de explosiones en Júpiter,
y alteraron la historia de la Tierra, que era lo que le interesaba a Velikovsky, el movimiento del material expulsado por Júpiter, que a la larga sería Venus, provocó todos los fenómenos que se describen en la Biblia. Entonces Velikovsky estaba prácticamente en el corazón de la pseudociencia. Hay un libro que es este, de Michael Gordon, donde nos platica toda la ardua lucha de Velikovsky. Velikovsky efectivamente logró predecir algunos hechos, algunos eventos, como lo reconocen incluso los mismos que no creen en su teoría. Y sin embargo es pseudociencia. La sola predicción no es suficiente para hacer ciencia. Por eso Bunge escribió tratados tan gordos. Distinguir la ciencia de la pseudociencia no es fácil y lamentablemente en nuestras universidades sigue habiendo mucho psicoanálisis, quizá la más exitosa de las pseudociencias después de la cosmología velikovskiana. Muchas gracias.